¿Recuerdas a George Washington? ¿Sabes cómo murió? Bueno, los médicos bien intencionados lo sangraron hasta la muerte. Y este era el paciente más importante del país, tal vez en la historia del país. Y lo desangramos hasta la muerte tratando de ayudarlo. Entonces, cuando en realidad estás inflando la oferta de divisa al 7%, pero dices que es al 2% porque deseas ayudar la economía, literalmente estás sangrando el libre mercado hasta la muerte. Pero lo triste es que George Washington estuvo de acuerdo, porque pensó que iban a hacerlo bien. Y la mayoría de la sociedad, la mayoría de las empresas, la mayoría de los pensadores convencionales, la clase trabajadora, ellos están de acuerdo porque piensan que alguien tiene en mente defender sus intereses y les están desangrando hasta la muerte. Creen en esa prescripción porque sus modelos mentales son muy defectuosos. Lo siguiente es una conversación con Michael Saylor, uno de los defensores de Bitcoin más prominentes y brillantes del mundo. Es el CEO de MicroStrategy, fundador de Saylor Academy, graduado del MIT, y Michael es uno de los pensadores más fascinantes y rigurosos. Y he tenido la oportunidad de explorar sus ideas. Puede alejar el zoom sin esfuerzo a las grandes perspectivas de la civilización humana y la historia humana, y acercarse a los detalles de blockchain, los mercados, los gobiernos y los sistemas financieros. Este es el podcast de Lex Fridman. Para apoyarlo, echa un vistazo a nuestros patrocinadores en la descripción. Y ahora, queridos amigos, aquí está Michael Saylor. Empecemos con una gran cuestión de verdad y sabiduría. Cuando los humanos avanzados o los extraterrestres o los sistemas de inteligencia artificial, digamos dentro de 5 o 10 siglos, miren hacia atrás a la Tierra en este principio del siglo XXI, ¿cuánto cree que dirían que entendimos sobre el dinero y la economía? O incluso sobre la ingeniería, la ciencia, la vida, la muerte, su significado, la inteligencia, la conciencia y todas esas grandes e interesantes cuestiones. Creo que probablemente nos darían un notable bajo en ingeniería, en todas las cosas de ingeniería, las ciencias duras. Una calificación de aprobado. Lo estamos haciendo bien. Estamos trabajando con cohetes, y jets, y coches eléctricos, y sistemas de transporte de electricidad, y energía nuclear, y vuelos especiales, y cosas así. Y si miras las paredes que adornan el gran patio del MIT, está lleno de todos los grandes pensadores y todos son bastante admirables. Si pudieras estar con Newton, o Gauss, o Madame Curie, o Einstein, ¿lo respetarías? Yo diría que nos darían un suspenso en economía. Tú tienes una visión optimista. En primer lugar, una visión optimista de la ingeniería, porque la mayoría de las personas que has enumerado pertenecen a los últimos 2 siglos. Y tal vez se remonta un poco más atrás, pero la mayoría de las cosas geniales que hemos hecho en ingeniería son de los últimos 2 siglos. Bueno, Arquímedes tenía sus virtudes. Yo estudié historia de la ciencia en el MIT y también estudié ingeniería aeroespacial, así que claramente tengo un sesgo a favor de la ciencia. Y si miro los últimos 10.000 años y considero toda la filosofía y la política y su impacto en la condición humana, creo que es un lastre. Por cada político que tuvo una buena idea, otro político tuvo una mala idea. Y no tengo claro que la mayoría de las contribuciones políticas y filosóficas a la raza humana y a las condiciones humanas hayan avanzado tanto. Me refiero a que todavía seguimos orientándonos y admirando a Aristóteles y Platón y Séneca y similares. Y por otro lado, si piensas en lo que ha mejorado la condición humana, el fuego, el agua, el aprovechamiento de la energía eólica, como por ejemplo intentar remar a través de un océano, ¿verdad? No es fácil. Y para la gente que solo está escuchando o viendo, hay un hermoso barco sexy del siglo XVI-XVII. Este es un modelo hecho a mano del siglo XIX, de un barco de vela del siglo XVII, que es del tipo que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales utilizaba para navegar por el mundo y comerciar.
Así que el original se fabricó en algún momento del siglo XVI y luego este modelo fue fabricado en el siglo XIX por particulares. Tanto el modelo como el barco en sí es la ingeniería en su mejor momento. E imagínese, al igual que los cohetes que vuelan al espacio, la esperanza que despertó en la gente, explorar lo desconocido, adentrarse en el misterio, tanto los empresarios como los ingenieros y los simples seres humanos, ¿qué hay ahí fuera? ¿Qué hay ahí fuera por descubrir? Sí, la metáfora de los seres humanos que abandonan la costa o navegan por el horizonte arriesgando sus vidas en busca de una vida mejor es increíblemente poderosa. En 1900, supongo que la esperanza de vida media era de 50 años. Durante la Guerra de la Independencia, mientras nuestros padres fundadores luchaban por establecer la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, la Constitución, la esperanza de vida media era de entre 32 y 36 años. Así que, por mucho que te esforzases, no ibas a vivir mucho más allá de los 32 años. ¿Pero qué lo hizo posible? Los antibióticos, la conquista de las enfermedades infecciosas. Si entendemos la ciencia de las enfermedades infecciosas, esterilizar un cuchillo y aprovechar los antibióticos te hace pasar de 50 a 70 años. Y eso ocurrió rápidamente. Eso sucedió de 1900 a 1950 o algo así. Y creo que si nos fijamos en la condición humana, ¿alguna vez te has subido a una de esas máquinas de remo que llevan la cuenta de tu producción de energía en vatios cuando estás en ella? 200 es mucho, ¿de acuerdo? 200 es mucho. Así que un kilovatio hora es como toda la energía que un atleta entrenado puede entregar en un día. Y probablemente el 1% de las personas en el mundo no podría entregar un kilovatio hora al día. Y el valor comercial de un kilovatio hora, el valor minorista, es hoy de 11 céntimos. Y el valor mayorista es de 2 céntimos. Así que hay que mirar la contribución de los políticos, los filósofos y los economistas a la condición humana y, en el mejor de los casos, corregirlos de una forma u otra. Y luego, si miras la contribución de John D. Rockefeller cuando te entregó un barril de petróleo y la energía en el petróleo, energía líquida, o la contribución de Tesla cuando entregamos electricidad. ¿Y cuál es el impacto de la condición humana si tengo energía eléctrica? ¿Y si tengo energía química? ¿Si tengo energía eólica? ¿Si puedo crear un embalse, crear una presa, hacer girar una turbina y generar energía a partir de una fuente hidráulica? Eso es extraordinario, ¿verdad? Y así, nuestra capacidad de cruzar el océano, nuestra capacidad de cultivar alimentos, nuestra capacidad de vivir. Es la tecnología la que hace que la raza humana pase de una vida brutal, en la que la esperanza de vida es de 30 años, a un mundo en el que la esperanza de vida es de 80 años. Este es un suspenso a los economistas. Entonces, ¿también ellos, como los políticos, son un fracaso? En términos de que hay buenas ideas y malas ideas, y esa pequeña línea que separa lo bueno y lo malo, ¿es la forma en que se pasa de un suspenso bajo a un suspenso alto? Creo que la mayoría de las ideas económicas son malas. Por ejemplo, volvamos al MIT. Queremos resolver un problema de dinámica de fluidos. Diseñar la forma del casco de este barco. O queremos diseñar un perfil aerodinámico, un ala. O si queremos diseñar un motor o una tobera en un cohete, no lo harías con simple aritmética. No lo harías con matemática escalar. No hay un solo número, ¿verdad? Es matemática vectorial. La dinámica de fluidos computacional es una matemática de nivel superior de n dimensiones. Cosas complicadas. Así que cuando un economista dice la tasa de inflación es del 2%, eso es matemática escalar. Y cuando un economista dice no es un problema imprimir más dinero porque la velocidad del dinero es muy baja, la velocidad monetaria es baja, eso también es matemática escalar, ¿de acuerdo? Así que la verdad del asunto es, la inflación no es matemática escalar. La inflación es un vector con muchas dimensiones. La velocidad monetaria no es matemática escalar. Diciendo, ¿cuál es la velocidad de dinero? O es lenta, o es rápida.
Ignoran la cuestión de por qué medio se mueve el dinero. De la misma manera que, ¿cuál es la velocidad del sonido? Bien, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda de compresión. Es energía moviéndose a través de un medio, pero la velocidad es diferente dependiendo del medio. Así, por ejemplo, la velocidad del sonido a través del aire es diferente a la velocidad del sonido a través del agua. Se mueve más rápido a través de un sólido y se mueve más rápido a través de un sólido más rígido. Así que no hay ninguna. ¿Cuál es el problema fundamental de la forma en que los economistas reducen el mundo a un modelo? ¿Es demasiado simple? ¿O es que incluso los primeros principios de construcción del modelo son erróneos? Creo que el problema fundamental es, si ves el mundo de forma escalar, simplemente eliges el número que apoya lo que quieras hacer e ignoras el universo de las otras consecuencias de tu comportamiento. En general, no sé si has oído hablar de cómo Eric Watson ha estado hablando de esto con la teoría de Gauch. Así que hay diferentes tipos de enfoques desde el mundo de la física, desde el mundo matemático, para extender más allá de esta visión escalar de la economía. Así que la teoría de Gauch viene de la física. ¿Te parece interesante esa forma de explorar la economía, fuera de las criptodivisas, fuera de las tecnológicas reales, etcétera? El análisis de cómo resulta la economía, ¿le parece interesante? Sí. Creo que si queremos hacer algún progreso científico en economía, tenemos que aplicar formas de hacer cálculos computacionales mucho más complejos y más sofisticados. Así que una simulación, tal vez. Sí, cuando estaba en el MIT estudié dinámica de sistemas. La enseñaban en la escuela Sloan. Fue desarrollada por Jay Forrester, que era un extraordinario informático. Y cuando hemos creado modelos de comportamiento económico, todos eran multidimensionales. No eran modelos lineales. Así que si quieres describir cómo funciona algo en el mundo real, tienes que empezar con el concepto de retroalimentación. Si duplico el precio de algo, la demanda caerá y los intentos de crear oferta aumentarán y habrá un retraso antes de que aumente la capacidad. Habrá un cambio instantáneo en la demanda y habrá efectos de ondulación en todos los demás segmentos de la economía por encima y por debajo de tal cosa. Así que es de sentido común, pero la mayoría de la economía clásica, siempre se enseña con modelos lineales bastante simplistas. Y a menudo incluso estoy realmente sorprendido hoy en día que todo el diálogo de la corriente principal de la economía ha sido capturado por la aritmética escalar. Por ejemplo, si lees un artículo en el New York Times o en el Wall Street Journal, solo se refieren a un número de inflación o al IPC, o la tasa de inflación es X, y si miras todos los estudios históricos del impacto de la inflación, generalmente se basan en la idea de que la inflación es igual al IPC, y luego tratan de extrapolar a partir de eso y simplemente no llegas a ninguna parte. Entonces, ¿deberíamos considerar la inflación y otros conceptos económicos como un sistema dinámico no lineal? Entonces, la no linealidad y también el abarcar toda la complejidad de cómo interactúan las variables, tal vez a través de una simulación, tal vez con algunos modelos interesantes en torno a eso. ¿No sería genial que alguien por una vez publicara una tabla del cambio de precios de cada producto, cada servicio y cada activo en cada lugar a lo largo del tiempo?